Hola, mi nombre es Alicia Mani Pérez Gonzaga, pertenezco al grupo 5010 y estaré relatando la bitácora número 14 para la materia de cálculo integral y diferencial, y estaré más o menos diciendo sobre los puntos críticos y los puntos de inflexión y por qué no son la misma cosa. Primero que nada, los puntos de inflexión se puede decir como a mí me lo explicaron o como yo lo entendí de una asesoría que tomé, fue de que una persona, supongamos, tuvo un accidente y pues se cayó de un tercer piso. Esa persona recibió un daño en la cabeza y está al borde de la muerte. Supongamos que la personita es esta que tenemos ahí, esa recta. Y ese puntote enorme que tiene ahí es de que está en su punto de inflexión. O sea, de lo más alto, de no sé, supongamos tenía casa, dinero, carro, familia. Supongamos que la caída de ese edificio fue como la caída de la picada. Entonces ahí vamos a tener de que la persona o se muere o vive. Y supongamos que las próximas horas son puntos, pero muy críticos. O sea, son puntos demasiado que pueden afectar mucho a la persona. O sea, puede morir o vivir, puede marcar la diferencia de que si muere o vive. Entonces tenemos que la persona va recuperándose y vive. Vive la persona y así es como me lo explicaron a mí. Sinceramente, todos hemos llegado en un punto de inflexión que decimos estamos hartos, ya queremos tirar la toalla, pero sinceramente hay algo que nos motiva. Entonces, en las matemáticas y en la vida funciona así. Sinceramente, ese fue el mejor ejemplo. A mí me lo explicaron con el ejemplo de una persona yendo a un hospital que le dio un paro cardíaco, pero pues es al final de cuentas lo mismo. ¿Cómo explicamos un punto de inflexión o un punto crítico? Para sacar el punto de inflexión, un punto crítico, que también fue lo que entendí. Para sacar el punto crítico, o sea, tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que sacar primero la primera derivada y de la primera derivada tenemos que sacar la segunda derivada. Después la ecuación que nos salga la igualamos a 0. Después de esa ecuación tenemos un sistema de ecuación lineal, o sea, con una sola variable acompañada de un número. Entonces tenemos que, supongamos diciendo que x es igual a 6. Mi punto de inflexión va a ser 6, o sea, un número antes y un número después. Los máximos y mínimos, exactamente, los máximos y mínimos se resaltan por eso, por o ser máximos o mínimos. No sé si me di a explicar. Si es negativo va a ser mínimo, si es positivo va a ser máximo. No, me equivoco. Si es negativo va a ser máximo y si es positivo va a ser mínimo. O sea, supongamos que va a ser máximo el desarrollo de personaje de aquella personita, el mayor trauma, o sea, el sentimiento negativo, supongamos que el sentimiento negativo es un número y el sentimiento positivo es otro número, supongamos, ¿no? Entonces, el sentimiento positivo va a prevalecer sobre el mínimo, sobre el pensamiento negativo. Pero si tenemos esto, tenemos que literalmente el máximo representará como el máximo trauma que tenga esa persona con un número negativo. Y el número mínimo va a tener la menor satisfacción posible con el número mínimo. O sea, no sé si me di a entender, pero yo me doy a entender con eso. Entonces el punto de inflexión, como primer paso, en la función desarrollamos la derivada, la primera derivada. Y ya teniendo la primera derivada, iremos a sacar dos valores de x. Hay dos métodos, tanto como factorización o como fórmula general. Y yo puse que elija el que más se acomode, como lo expliqué en la anterior bitácora. Si a mí se me hace mucha facilidad explicarlo con factorización, lo voy a hacer con factorización. Si a mí se me hace mucho más fácil explicarlo con fórmula general, con la primera x y con la segunda x, así será. A estos valores se le conocen como candidatos. O sea, supongamos que tengo el candidato del PRI y el PAN. Voy a elegir el que más me acomode. Entonces retomamos la primera derivada y sacamos segunda derivada. Y sustituimos para sacar los valores máximos y mínimos. O sea, los candidatos los vamos a sustituir en esa opción. Y sinceramente ya para una función cuarta, sinceramente a mí ya se me hizo una bestialidad y sinceramente no lo pude resolver porque tuve que hacer por fórmula general. Aunque a veces siento que me trabo mucho ahí porque no lo sé.
Sinceramente siento que ahí me trabo demasiado, pero a la factorización siento que la entiendo un poquito más. Pero ya teniendo en cuenta todo esto, sinceramente, todo en la vida tiene punto de inflexión y punto crítico, pero el punto crítico es un término igualado a cero y el punto de inflexión es un punto donde pasa lo más crítico, lo más feo, lo más impresionante, como se le quiera explicar. Y pues eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Alicia Diamandi Pérez Gonzaga y relaté la bitácora número 14.